Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito atentamente al Secretario General de Acuerdos, Maestro José Antonio Valadez Martín, haga constar la asistencia de las magistradas y magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Está, presidente. Le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia, autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM-AG, diagonal 4 de 2020, las magistradas Leticia Victoria Tavira y Marta Patricia Tobar Pescador, y el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes y usted, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 13 juicios de inconformidad y un procedimiento especial sancionador cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Señoras magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Le solicito dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 507 de 2021, interpuesto por Ricardo Rivera Escalona y otros, quienes se ostentan como afiliados y consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática, a fin de impugnar la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática en el expediente identificado con la clave QO-MEX-84 de 2021, emitida el 17 de agosto del presente año. En el proyecto, la magistrada ponente propone declarar infundados los agravios en tanto que, tal y como fue sustentado por el órgano partidario responsable, los medios de prueba ofrecidos por las y los actores son insuficientes para acreditar la debida notificación tanto a la vicepresidenta como al secretario, ambos de la mesa directiva del 60 Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se llevara a cabo la sesión extraordinaria de la mesa directiva del Consejo Estatal del partido citado, el 19 del mismo mes y año, por lo que la ponencia estima que el actuar del órgano partidista responsable es conforme a derecho, ya que las pruebas valoradas individualmente y en su conjunto con las demás no permite tener por acreditadas tales circunstancias, ello con independencia de que en su escrito de comparecencia como terceros interesados de los citados ciudadanos niegan de forma categórica y rotunda haber estado debidamente impuestos de ello. De ahí que en la propuesta se proponga confirmar la resolución intrapartidaria controvertida. Enseguida, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, al resolver el expediente identificado con la clave ST-JE-25 de 2021, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 12 de 2021, con motivo de la queja presentada por Gabriela Gamboa Sánchez, en su carácter de presidenta municipal del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, quien por su propio derecho denunció al ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de la publicación de una nota periodística de una página en Internet. En este contexto, las probanzas del sumario resultan de la entidad suficiente para sostener que al ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica le correspondió el despliegue de acciones para la difusión de la nota identificada como Raimundo Guzmán Corroviñas, presidente municipal de Metepec, incluso ser de su autoría, pues para ello
por los elementos que convergen al momento de su difusión, en ese contexto de similitud entre elementos de las diversas probanzas, es lo que permite evidenciar que el ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica, a partir de los contenidos albergados en las redes sociales de Facebook e Instagram, a saber, Luis Rocha y o Luis Enrique Rocha Garnica, transita por identificarlo como periodista en medios de comunicación, editor en jefe en Luis Rocha Diagonal Noticias y director de la dirección https://www.luisrochanoticias.com. Por tanto, al haber quedado acreditado como el responsable de la difusión de contenidos albergados en el referido portal por las razones contenidas en el proyecto, es por lo que resulta responsable de la conducta constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de Gabriela Gamboa Sánchez, en su carácter de presidenta municipal de Metepec, Estado de México, imponiéndosele para ello una amonestación pública, así como también se le vincula al cumplimiento de diversas acciones, como medidas disuasorias en la consumación de futuras conductas, como las que en la presente vía se sancionan. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, síganse manifestarlo en este momento. Al no existir intervención alguna, solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Si está la moción. Con su autorización. Magistrada Leticia Victoria Taviro. Con mi propuesta, señor secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta, en sus términos presentados. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 507 de 2021 se resuelve único, se confirma la resolución intrapartidaria controvertida en términos del considerando quinto del presente fallo. En el procedimiento especial sancionador 12 de 2021 se resuelve, primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia atribuida al ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica por las conductas constitutivas de violencia política por razón de género en perjuicio de Gabriela Gamboa Sánchez en su carácter de presidenta municipal de Metepec, Estado de México, en los términos expuestos en la presente resolución. Segundo, se impone al ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica una amonestación pública atento a los razonamientos del presente fallo. Tercero, se ordena al ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica cumpla en sus términos con lo establecido en el apartado de efectos precisado en la presente sentencia. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México para que proceda en los términos precisados en el apartado de efectos. Quinto, se da visto a la Secretaría de la Mujer del Estado de México para los efectos precisados en la presente sentencia. Sexto, se da vista al Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación de ese organismo para los efectos precisados en la presente sentencia. Séptimo, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México para que procedan los términos precisados en el apartado de efectos. Octavo, infórmese de forma inmediata sobre lo aquí resuelto a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, Estado de México. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 453 de 2021, promovido por Miguel Alejandro Sánchez Díaz por su propio derecho, en contra de las determinaciones de los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Aculco, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Capulhuac, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, México, Catepec de Morelos, Ixtapaluca, Uchitepec, Lerma, Nicolás Romero, Coyoacac, San Antonio la Isla, Temoaya, Tianguistenco, Villa de Carbón, Xonacatlán, Sinacantepec, Valle de Chalco, Solidaridad y Tonanitla, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional,
al no atender el principio de paridad de género. En el asunto se actualiza la causal contenida en la fracción 4 del artículo 426 del Código Electoral local, toda vez que se advierte que el actor, quien promueve por su propio derecho, carece de interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación, al pretender que se modifique la asignación de regidores por el principio de representación proporcional realizada por los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de México que mencionan su demanda. Lo anterior, debido a que no participó en la contienda electoral que impugna. También de cuenta con el juicio de inconformidad 14 de 2021, promovido por Carlos Espinosa Alpizar, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 80 de Xoyaniquilpan de Juárez, en contra del acuerdo 12 denominado asignación de regidurías y, en su caso, sindicatura de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Xoyaniquilpan de Juárez y las constancias respectivas por el Consejo Municipal referido. Al respecto, la ponencia propone declarar infundado el agravio, toda vez que el Consejo Municipal Electoral responsable en la asignación de las regidurías impugnadas preservó los principios constitucionales de representación y respeto del derecho de los ciudadanos que votaron por las fuerzas políticas con mayor presencia en la circunscripción municipal, pues durante el desarrollo del procedimiento de asignación fueron considerados tanto el Partido Político Verde Ecologista de México como la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza, como los únicos contendientes con derecho a participar en la asignación de regidores de representación proporcional en ese municipio. No obstante ello, la coalición no alcanzó el número de votos necesarios, traducido en porcentaje, que le permitiera contar con regidores por el principio de representación proporcional. Por otra parte, el partido inconforme refiere en su escrito de demanda que el Partido Verde Ecologista de México está sobrerepresentado. Al respecto, la ponencia propone declarar el agravio infundado, debido a que, contrario a lo señalado por el partido político actor, la sobre- y subrepresentación no es parámetro a analizar en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en los ayuntamientos del Estado de México. Motivos suficientes para declarar infundados los agravios hechos valer por el partido inconforme en su escrito de demanda y confirmar el acto impugnado. También de cuenta con el juicio de inconformidad 181 de 2021 y el juicio ciudadano local 455 de 2021, promovidos por el Partido Fuerza por México y Miguel Alejandro Sánchez Díaz, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas y la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, realizadas por el 51 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Juchitepec. En primer lugar, se estima oportuno acumular el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 455 de este año al diverso juicio de inconformidad 181 de este año, al existir conexidad en la causa y en los actos impugnados. Por cuanto hacia el juicio ciudadano local, este tribunal arriba a la conclusión de que el promovente, Miguel Alejandro Sánchez Díaz, carece de interés jurídico para controvertir los actos que en su estima resultan contrarios a la normatividad en materia electoral. Por tal motivo, y debido a que el medio de impugnación ha sido admitido, lo procedente es sobreseer el juicio en análisis. Con relación al juicio de inconformidad 181, el Partido Fuerza por México sostiene como primer agravio que debe realizarse un recuento total de las casillas instaladas en el territorio municipal, agravio que resulta inoperante debido a que durante la sesión ininterrumpida no se solicitó al Consejo Municipal responsable su apertura, requisito indispensable para realizar la apertura en sede jurisdiccional. Además, señaló como agravio respecto de 3 casillas que se actualizaban las hipótesis de nulidad de elección previstas en la fracción 3, 5 y 8 del artículo 402 del Código Electoral local. Respecto de la hipótesis contenida en la fracción 3, la ponencia propone declarar la inoperancia del agravio debido a que no precisa las casillas. Con relación a la fracción 5, se propone darle el mismo calificativo debido a que el agravio es genérico, en tanto que la fracción 8 se propone declararlo infundado, porque contrario a lo señalado por el partido actor del acta de jornada, se advierte que sí firmó su representante. Asimismo, se propone declarar la inoperancia de la casilla señalada como 82 básica, debido a que no pertenece a la demarcación municipal impugnada. Finalmente, por lo que hace a la nulidad de la elección que solicita, el partido actor, por actualizarse la nulidad de las casillas en un 20% y por violación a principios constitucionales, resulta inoperante el primer supuesto invocado,
en virtud de que no se acreditó la actualización de alguna de las causales de nulidad de la votación previstas en el artículo 402 del Código Electoral Local. En cuanto al segundo supuesto, este resulta infundado, pues si bien el partido actor expone que se violentaron principios constitucionales derivados de las presuntas conductas atribuidas al Partido Verde Ecologista de México, relativas a la difusión de mensajes a su favor durante la etapa de veda electoral por parte de los denominados influencers, lo cierto es que en el caso no aportó los medios probatorios para acreditar su dicho, incumpliendo con ello la carga probatoria al que estaba obligado para acreditar sus afirmaciones y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos con los cuales pretende se declare la nulidad de la elección en el ayuntamiento. En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los agravios expuestos por el partido Fuerza por México, se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Juchitepec, Estado de México, a favor de la planilla integrada por Marisol Nava Linares y Oyuki del Rosario Sánchez como propietaria y suplente por el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. De acuerdo, magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, uso de la palabra. Gracias, presidente. Magistrada Leti, magistrada Pati, señor secretario, buen día. Saludo también a las personas que nos sintonizan en esta sesión pública. Nada más mi intervención es para referirme al JI 14, del cual, con todo respeto para la magistrada Pati, no comparto la propuesta, porque desde mi punto de vista debe desecharse la demanda, ya que el partido actor no cuenta con interés jurídico para controvertir la asignación de regidurías de representación proporcional, al ser el partido que ganó la elección a través de la coalición, pero no tiene una repercusión directa dentro de la asignación de regidurías. Es cuanto, nada más, presidente. Muchas gracias, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Magistrada Marta Patricia Tomás Pescador, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Con la venia de mis pares y con el mismo respeto a lo que acaba de comentar el magistrado Oscar, en mi consideración, como lo dice el proyecto, me parece que el Partido Acción Nacional sí tiene interés jurídico por las razones que ya se han expuesto en el mismo proyecto, de lo cual quiero resaltar lo siguiente. Los partidos políticos son entidades de interés público que, conforme al artículo 23, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos, estos entes tienen el derecho, entre otros, de ser vigilantes de los procesos electorales conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables. En este sentido, el procedimiento de asignación de regidores que se da en el marco del proceso electoral en curso, es evidente que aún y cuando el partido político Acción Nacional contendió en coalición y esta resultó ganadora en el municipio de Xoyaniquilpan de Juárez, este derecho persiste en lo individual, aunado a que el acto que se impugna es la asignación de las regidurías de representación proporcional, por considerar lo contrario al criterio establecido en el artículo 377, fracción segunda del Código Electoral del Estado de México, para asignar miembros de ayuntamientos de representación proporcional a los institutos políticos con más del 3% de la votación válida emitida, cuyos ciudadanos formarán parte de un órgano municipal colegiado integrado por ciudadanos electos mediante el sufragio. Por otra parte, también, no obstante que el derecho del partido inconforme en apariencia no se ve afectado, lo cierto es que los partidos políticos no solo actúan como titulares de su acervo jurídico propio en su calidad de sujetos políticos o personas jurídico-colectivas, sino como entidades de interés público con el objeto de preservar las prerrogativas de la ciudadanía en su conjunto, así como la vigencia de los principios de legalidad y constitucionalidad. De ahí el porqué, el sentido de la resolución que pongo a su consideración, y estaría a la mesa mi propuesta. Es tanto, señor presidente.
Muchas gracias, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. En uso de la palabra, magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, los partidos cuentan con una acción intuitiva para defender intereses difusos. Nada más que aquí se trata de la defensa de un partido político que no ejerció su acción para reclamar las irregularidades que eventualmente se pudieran haber actualizado en la asignación de regidurías de representación proporcional, que es el partido Morena, porque en el asunto el Partido Acción Nacional pareciera que está defendiendo los intereses del partido Morena al considerar que por ser minoría no le tocó ni derecho a que le fuera asignada una regiduría. Entonces, desde mi punto de vista, no, un partido no cuenta con esas vulnerabilidades, por llamarlo así, para que otro partido esté actuando en su defensa a través de un medio de impugnación. Las jurisprudencias invocadas en el proyecto justamente nos dan cuenta de los elementos y las características que se deben cumplir para que a los partidos políticos se les admita una acción intuitiva de intereses difusos. Esto es, Morena, insisto, no representa un colectivo al que se pretenda defender o necesite defenderse con base en un interés público. Por ende, el partido actor no cuenta con esa opción. Caso diferente, por poner un ejemplo, sería que se inconformara con la asignación de regidurías de representación proporcional por violaciones a la paridad, pues en ese caso se analizaría la defensa de los intereses de las mujeres como grupo de interés público, colectivo o difuso. Muchas gracias, magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Consulto si existe alguna otra intervención en este o en otro de los proyectos. Al no existir intervenciones, señor secretario general de Acuerdos, lo instruyo para que tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con todas las propuestas de la magistrada Pati. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Por de los proyectos, excepto del JI 14 de este año, en términos de mi intervención. Gracias. Ahí está, presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del relativo al juicio de inconformidad 14, que fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. En uso de la palabra, magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Nada más para anunciar voto particular, magistrado presidente. Tome nota, señor secretario, del anuncio que hace el magistrado Víctor Óscar Pasquel. Claro. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 453 de 2021 se resuelve único, se desecha de plano el medio de impugnación por las razones expuestas en el considerando segundo del presente fallo. En el juicio de inconformidad 14 de 2021 se resuelve, primero, se confirma el acuerdo número 12 titulado Asignación de regidurías y en su caso sindicatura de representación proporcional que integrarán el ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez, emitido por el 80 Consejo Municipal Electoral con sede en Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México. Segundo, se confirman las constancias de asignación de representación proporcional de miembros de ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, emitidas a favor del Partido Verde Ecologista de México. En relación al juicio de inconformidad 181 de 2021 y el juicio ciudadano local 455 de 2021, se resuelve primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL diagonal 455 diagonal 2021, al diverso JI 181 diagonal 2021, por ser este último el que se registró en primer término. Por tanto, deberá glosarse copia certificada de la presente resolución al juicio acumulado para su debida constancia legal. Segundo, se sobresee el juicio presentado por Miguel Alejandro Sánchez Díaz en atención a lo señalado en el considerando cuarto del presente fallo. Tercero,
Es improcedente el escrito presentado por el partido Redes Sociales Progresistas en atención a lo señalado en el considerando sexto del presente fallo. Cuarto, es improcedente el nuevo escrutinio y cómputo parcial y total solicitado por el partido Fuerza por México respecto de las votaciones recibidas en las casillas de la elección de integrantes de los ayuntamientos de Juchitepec, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando 10º de la presente sentencia. Quinto, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento por el principio de mayoría relativa realizada por el Consejo Municipal número 51 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Juchitepec, Estado de México, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la planilla encabezada por Marisol Nava Linares y Oyuki del Rosario Sánchez como propietaria y suplente, respectivamente, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Un placer. Solicito al señor Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia del magistrado Víctor Oscar Pasquel. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio de inconformidad 168 de 2021, interpuesto por el partido político Morena, en contra de la elección para los miembros del Ayuntamiento de Ixtlahuaca, los resultados del cómputo, el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, así como la declaración de validez de la elección realizada por el Consejo Municipal 43 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Ixtlahuaca. En el proyecto se propone declarar inoperante la causal de nulidad de la elección derivada de los actos constitutivos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, en agravio de quien fuera candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, en razón de que la parte actora no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni especifica mayores datos de identificación de los probables infractores, limitándose a anexar impresiones de capturas de pantalla, aunado que la copia simple de la denuncia presentada ante la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género del Estado, por sí misma, resulta insuficiente para acreditar la conducta reprochada, el grado de afectación de la violación reclamada y si la infracción resultaba cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección municipal de Ixtlahuaca. Respecto a la causal relacionada con la instalación de la casilla en hora anterior a la establecida, del anexo en el que se señalan las casillas impugnadas y del caudal probatorio que obra en autos, no se advierte que alguna casilla se haya instalado o se haya recibido la votación antes de la hora prevista en la ley. Por tanto, al no haber demostrado los extremos de su afirmación, dicho agravio deviene infundado. Del resto de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, consistentes en ejercer cohecho o soborno sobre las y los electores, permitir sufragar a personas sin credencial para votar o que no se encontraban en la lista nominal, impedir el acceso o expulsar de la casilla a representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes sin causa justificada, así como la recepción o el cómputo de la votación realizado por personas u órganos distintos a los facultados por la ley, se propone declararlos inoperantes. Lo anterior, en virtud de que el actor incumple con el artículo 420, fracción 4 del Código Electoral, porque no basta con señalar de manera vaga, general e imprecisa que el día de la jornada electoral se actualizó alguna causa de nulidad, pues con esa sola mención no es posible identificar el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad como requisito indispensable para que se esté en condiciones de analizar el planteamiento formulado. Además, de ser omiso en aportar medio probatorio alguno para generar convicción, al menos de manera indiciaria, de la comisión de la irregularidad planteada. Aunado a que, respecto de la causal relativa a la recepción o el cómputo de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley, no aporta ni siquiera un listado de las casillas impugnadas, limitándose a manifestar que las y los funcionarios que actuaron en las casillas no estaban autorizados para tales efectos. De ahí que se proponga la inoperancia del agravio. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse de manifestarlo en este momento.
Al no advertir sin existir intervenciones, le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con las propuestas, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Con la propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pascal Fuentes. Es mi consulta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en sus términos que fueron presentados. Gracias. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 168 de 2021 se resuelve único. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del ayuntamiento realizada por el 43 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Ixtlahuaca, la declaración de validez de esa elección y de la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición va por el Estado de México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Cúmplase. Solicito a continuación al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia amical. Señoras magistradas, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales 503, 504 y 511 de 2021, promovidos por Riquelme Valdés Romero, Claudio Salinas Maza y María Isabel Miranda Mata, en su calidad de octavo, décimo y segunda regidores, respectivamente, del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, a fin de impugnar la ilegal retención de salarios y la negativa de entregar información contenida en diversos oficios en contra del presidente municipal y el tesorero del ayuntamiento, ambos del municipio de Mexicalcingo, Estado de México. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de disenso planteados por los actores, toda vez que, del análisis a los informes circunstanciados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que admiten no haber podido realizar los pagos correspondientes por diversas circunstancias, lo que efectivamente se traduce en una transgresión al derecho de los actores de ser votados en la vertiente del ejercicio del cargo para el cual fueron electos. De igual forma, de lo manifestado por el tesorero municipal en su informe, se desprende que acepta no haber dado respuesta a los oficios de solicitud de información emitidos por el regidor décimo, de tal forma que derivado de lo anterior, dicho agravio también resulta fundado. Por lo tanto, se propone vincular a los responsables al cumplimiento ordenado considerando de efectos de la propuesta que se somete a su consideración. También de cuenta con los juicios de inconformidad 188 y 189 de 2021, promovidos por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ixtapaluca por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla ganadora, así como la asignación de regidurías por representación proporcional realizadas por el Consejo Municipal 40 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en dicho municipio. En primer lugar, se propone la acumulación de los juicios en virtud de que existe identidad en la elección impugnada y la autoridad responsable. Por cuestión de método, se analizaron los agravios relacionados con la nulidad de casillas y, posteriormente, los relacionados con la asignación de cargos de representación proporcional. Respecto de la nulidad de casillas, la parte actora invoca que en 111 de ellas se actualizaron los actos relacionados con la compra de votos de los electores. En la propuesta que se somete a su consideración, los agravios se consideran infundados, en virtud de que no acredita los hechos ni los elementos exigidos por el artículo 402, fracción 4, del Código Electoral Local para la actualización de la causal de nulidad. Ahora bien, por lo que hace a las casillas que la parte actora impugna, porque a su decir, la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas, conforme a lo previsto en la fracción 7 del referido artículo 402, se propone calificar los agravios como fundados respecto de 4 casillas, por lo que se declara la nulidad de la votación recibida en las mismas. En consecuencia, respecto de la causa de nulidad de la elección que la parte actora invoca, relativa a que la elección debe anularse, toda vez que se actualiza el supuesto previsto en la fracción 7 del artículo 403 de la norma local, es considerada infundada, pues solo se anuló la votación de 4 casillas.
Derivado de lo anterior, toda vez que se anuló la votación de 4 casillas, se propone llevar a cabo la recomposición del cómputo municipal, de lo que resulta que no se actualiza cambio de ganador, por lo que se propone confirmar la declaración de validez de la elección y entrega de las constancias de mayoría a favor de los integrantes de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. Posteriormente, se propone analizar los agravios relacionados con la asignación de cargos de representación proporcional. Dichos agravios se consideran infundados, porque contrario a lo afirmado por la parte actora, el cociente de unidad para el desarrollo de la fórmula respectiva debe calcularse a partir de la votación válida efectiva, es decir, restando a la votación válida emitida la votación de la planilla ganadora y de aquellos institutos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo. Lo anterior, porque al realizar una interpretación armónica y sistemática del artículo 24 en relación con el 379 del Código Electoral Local, resulta evidente que, en el caso de la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, si no se atiende el concepto de una votación total efectiva, lo que generaría es una distorsión ilegal a la fórmula de asignación de regidores, de ahí que se proponga declarar infundados los agravios. También doy cuenta con los juicios de inconformidad 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221, y el juicio ciudadano local 433, todos de este año, promovidos por los partidos Fuerza por México, Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Del Trabajo, Morena, Nueva Alianza Estado de México y Encuentro Solidario, respectivamente, así como el juicio ciudadano promovido por la ciudadana Brisa Baraja Cedillo, que presentaron para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, su declaración de validez, la expedición de las constancias de mayoría respectivas, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, actos realizados por el 20 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Coacalco de Berriozábal. En principio, se propone decretar la acumulación de los mencionados juicios a partir de que existe identidad del acto reclamado, es la misma autoridad responsable y los actores tienen la misma pretensión final, consistente en que se revoquen los resultados de la referida elección municipal. En lo que corresponde al juicio ciudadano presentado por Brisas Barajas Cedillo, en su calidad de candidata a segunda regidora, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, se propone su desechamiento, en virtud de que fue presentado 11 días después de la emisión del acto impugnado, por lo que se considera extemporáneo. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundada la pretensión de recuento total de votos, que fuera formulada por el Partido Fuerza por México, debido a que la autoridad municipal electoral realizó el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas que se instalaron en el municipio. Asimismo, se propone declarar infundados los agravios dirigidos a obtener la nulidad de la elección, esgrimidos por los partidos Verde Ecologista de México y Fuerza por México, en virtud de que de las pruebas técnicas aportadas no es posible tener por ciertas y materializadas las conductas denunciadas, ya que esas probanzas no fueron adminiculadas con algún otro elemento de convicción. Por otro lado, se propone declarar fundado el agravio consistente en ejercer presión en el electorado a partir de la actuación de diversas autoridades auxiliares como funcionarios de mesas directivas de casilla, puesto que, de las constancias de autos, se advierte que los funcionarios denunciados guardan la calidad de delegados o presidentes de COPACIS. También resulta fundado el planteamiento consistente en que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por la ley, en virtud de que, de una revisión al encarte y a los listados nominales atinentes, se observa que diversos ciudadanos señalados por los partidos inconformes no pertenecen a las secciones electorales en las que actuaron. Por último, se califica como infundado el agravio planteado por Morena, dirigido a cuestionar la elegibilidad del ciudadano David Sánchez Isidoro, postulado por la coalición Va por el Estado de México, al considerar que sus derechos político-electorales fueron suspendidos por sentencia penal ejecutoriada. Lo infundado del argumento, consistente en que, si bien el mencionado candidato fue sentenciado en la vía del procedimiento especial abreviado en materia penal, lo cierto es que, el 21 de julio pasado, el juez de ejecución competente, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, determinó expresamente no suspender los derechos civiles y políticos del referido ciudadano,
tal y como se precisa en el apartado correspondiente del proyecto sometido a su consideración. Al actualizarse las causales de nulidad de votación antes mencionadas, se propone declarar la nulidad de la votación recibida en 18 casillas, por lo que, luego de realizar la recomposición de la votación y advertirse que no hubo un cambio de ganador, se propone modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal y confirmar su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos, por la puntual plenaria. Magistradas y magistrados, están a su consideración precisamente los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervención alguna, le solicito al secretario general tome la votación correspondiente. Su autorización. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con los proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. Conforme con las propuestas. Gracias. Magistrado presidente Raúl Gómez Bernal. Es la respetuosa consulta que formulo a este pleno público de resolución. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos locales 503, 504 y 511 de 2021 se resuelve, primero, se decreta la acumulación del expediente JDCL diagonal 504 diagonal 2021 y JDCL diagonal 511 diagonal 2021 al diverso JDCL diagonal 503 diagonal 2021 por ser el que se recibió en primer término ante este órgano jurisdiccional. Segundo, son fundados los agravios esgrimidos por la parte actora en los términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Tercero, se ordena al presidente municipal y tesorero del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, para que realicen el pago correspondiente en términos del considerando octavo de la presente resolución. Por lo que corresponde al juicio de inconformidad 188 y 189 de 2021, se resuelve primero. Se acumula el juicio de inconformidad JI diagonal 189 diagonal 2021 al diverso JI diagonal 188 diagonal 2021. Por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se declara la nulidad de la votación recibida en diversas casillas pertenecientes al municipio de Ixtapaluca, Estado de México, de conformidad con lo razonado en la presente sentencia. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, emitida por el 40 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, para quedar en los términos precisados en el considerando respectivo de la presente sentencia, que sustituye al acta de cómputo municipal elaborada el 9 de junio de 2021 por el mencionado Consejo Municipal Electoral para los efectos legales correspondientes. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, realizada por el 40 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas a los integrantes de la planilla de candidatos postulada por la coalición parcial Juntos Haremos Historia en el Estado de México en términos del respectivo considerando de la presente sentencia. Quinto, se confirma la asignación de síndico y regidores de representación proporcional realizada por el 40 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México y las constancias de asignación respectivas a los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional y Fuerza por México en términos del respectivo considerando de la presente sentencia. Por lo que corresponde a los juicios de inconformidad 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 y el juicio ciudadano local 433, todos de este año, se resuelve. Primero,
Se decreta la acumulación de los presentes medios de impugnación en términos del considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se desecha de plano la demanda del juicio ciudadano JDCL diagonal 433 de 2021 de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. Tercero, se declara la nulidad de la votación recibida en diversas casillas de acuerdo con lo determinado en el considerando décimo de esta sentencia. Cuarto, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, para quedar en los términos precisados en el considerando décimo segundo. Quinto, se confirma la declaración de validez de la elección de miembros de ayuntamiento realizada por el 20 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Coacalco de Berriozábal y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de conformidad con lo resuelto en el considerando décimo segundo. Cumplas. Magistradas y magistrados, previo a la declaratoria de conclusión de la 46ª sesión del Pleno de este Tribunal Electoral, deseo expresar un mensaje dirigiéndome, desde luego, a ustedes respetuosamente en primer término, al personal que integra el Tribunal Electoral del Estado de México, a la ciudadanía, partidos políticos e instituciones. El artículo 388 del Código Comicial señala que la presidencia del Tribunal Electoral deberá ser rotativa. El presidente del Tribunal Electoral será electo por votación mayoritaria entre sus miembros por un periodo de 2 años. En cumplimiento a lo anterior, en acta relativa que hace constar el acuerdo del 11 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Electoral me designó como presidente de este órgano de justicia electoral por el periodo que media entre esa fecha a la muy próxima 10 de octubre de 2021. En cumplimiento a ello y al acta y al acuerdo adoptado en sesión solemne reciente de fecha 4 de octubre, esta es la sesión en la que, jurisdiccionalmente hablando, concluyo el encargo. Desde luego que fue un periodo de retos, en los cuales quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes y expresar mi reconocimiento para el trabajo jurisdiccional y administrativo realizado por ustedes, sus equipos jurídicos, la Secretaría General, la Dirección de Administración y todas las áreas que integran este Tribunal Electoral. Bajo el paradigma de justicia abierta, trabajamos bajo estos 2 años. Estoy consciente de las situaciones que afrenta y los retos que enfrenta este tribunal, que implican, desde luego, defender su autonomía. Defender la autonomía de este tribunal significa defender los derechos político-electorales de la ciudadanía y la independencia judicial. El activo más importante que tenemos es el personal adscrito a este tribunal electoral. A ellos, a ustedes, va mi reconocimiento, mi agradecimiento por estos 2 años en que logramos sortear los trabajos jurisdiccionales del proceso 2021 ya muy avanzado y que seguramente se seguirán desarrollando de manera pronta, completa e imparcial por parte de este pleno. El mensaje a la ciudadanía es que existe un tribunal consolidado, sólido en sus resoluciones, cercanas al 90% de confirmaciones por las instancias de justicia electoral federal. Lo anterior es signo inequívoco de que el trabajo colegiado ha rendido sus frutos. Desde luego que esto implica un trabajo profesional, a lo cual le apostamos, a la profesionalización, al fortalecimiento del desempeño laboral de las personas que trabajan adscritas, desde luego, a esta instancia de justicia electoral. No me resta más que exhortar a que este trabajo dé una continuidad sostenida en la transición, adoptada, insisto, en forma unánime el pasado 4 de octubre, y que desde luego rendirá sus frutos en beneficio de la paz social, la civilidad política y la consolidación del Estado de Derecho. Muchas gracias a todos
por su apoyo en esta y desempeño de mi gestión. Muchas gracias a todos. Y pues bien, al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión bajo la modalidad de videoconferencia. Muchas gracias.